Existen personas que creen que los pactos son simples historias inventadas para asustar, leyendas sobre fama, riqueza o éxito a cambio de algo imposible de recuperar. Pero a lo largo de los años han aparecido testimonios de personas que aseguran haber visto cosas demasiado extrañas como para ignorarlas. Casas donde ocurrieron tragedias inexplicables, personas que cambiaron de la noche a la mañana y sombras que parecen seguir presentes durante mucho después de que el supuesto trato fue realizado. Esta noche reunimos unas historias enviadas al canal por personas que aseguran haber estado cerca de algo que jamás debieron conocer. Historias donde el dinero, la fama y el éxito parecen tener un origen mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaría. Y como siempre les digo, vamos a escribir juntos una página más en este diario paranormal. Tonight, we delve into the unknown. El diario paranormal. La historia que están a punto de escuchar me fue enviada de manera anónima al correo del canal hace aproximadamente 4 meses. La persona que mandó pidió que algunos nombres y lugares fueran cambiados por seguridad, aunque aseguró que todo ocurrió realmente. Y sinceramente, después de leer el correo completo varias veces, hubo detalles que me dejaron pensando algunos días. Porque esta no es la típica historia de un pacto hecho por ambición. Es la historia de alguien que descubrió demasiado tarde que ciertas deudas jamás terminan de pagarse. En todo comenzó después de la muerte de sus abuelos. La chica, a quien llamaremos Mariana, en ese entonces tenía 27 años y vivía sola en un pequeño apartamento en Guadalajara, según cuenta. Nunca fue cercana a su familia materna, especialmente a sus abuelos. Ellos eran personas extrañas, muy reservadas, demasiado serias. Y aunque tenían muchísimo dinero, casi nadie entendía realmente de dónde había salido toda esa lana. El abuelo había llegado a México en los años 70, prácticamente sin nada. No tenía estudios, no tenía contactos y tampoco familiares importantes. Sin embargo, en menos de 15 años logró construir todo un imperio enorme de transporte de carga. Compró propiedades, terrenos, casas, locales comerciales y terminó viviendo en una enorme casa muy vieja a las afueras de la ciudad. Una casa que la familia siempre evitaban visitar. Mariana recuerda que cuando era niña iba ahí durante Navidad, pero jamás la dejaban entrar a ciertas habitaciones. Su abuelo siempre mantenía cerrada la planta superior y había una puerta en especial que tenía 3 cerraduras distintas. Cuando preguntaba qué había dentro, la abuela solo le respondía: ahí guardamos cosas viejas. Pero incluso siendo niña, Mariana sentía que mentían, porque por las noches siempre escuchaba pasos arriba, muebles arrastrándose, golpes secos. Y una vez juró haber escuchado a alguien llorando detrás de aquella puerta. Con los años dejó de visitar la casa. Su madre discutió con los abuelos y pues prácticamente cortaron comunicación. Lo único que sabían era que seguían haciéndose más ricos mientras envejecían, pero completamente aislados. Hasta que una madrugada la cosa cambió. El abuelo
falleció mientras dormía. Y apenas 2 semanas después, la abuela apareció muerta, sentada en una silla dentro de la cocina. La encontraron viendo hacia la ventana, con una expresión tan aterrorizada que incluso el policía que levantó el reporte dijo que jamás había visto algo parecido. Después del funeral, vino, como siempre, el problema de la herencia. Los hijos comenzaron a pelearse por terrenos y dinero, pero ocurrió algo raro. La casa principal había sido heredada únicamente a Mariana, no a sus hijos, no a los demás nietos, solo a ella, junto con una cantidad pues considerable, ¿verdad? Pero junto con la propiedad recibió una carta escrita por el abuelo, que la carta decía: perdóname por dejarte esto, pero eres la única que todavía puede entender. Nada más. Mariana pensó que aquello era una especie de broma cruel del abuelo, ¿verdad? O sea, ella ni siquiera quería la casa. De hecho, durante meses evitó ir. Pero los abogados, ¿verdad?, como siempre son tan metiches y chingan mucho, comenzaron a presionarla porque necesitaba inventariar la propiedad. Así que un viernes decidió viajar sola para revisar el lugar y quedarse unos días. Dice que desde el momento en que abrió el portón sintió algo bien raro. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera había insectos. No se escuchaban pájaros, o sea, nada. Y lo peor era el olor. Un aroma viejo, a humedad, mezclado con algo parecido a incienso quemado, dice. Como si alguien hubiera estado encendiendo velas durante muchos años. El interior seguía exactamente igual. Los muebles, las fotos, los relojes antiguos, o sea, todo intacto. Pero había algo perturbador. En todas las fotos familiares, los ojos del abuelo parecían diferentes. Mariana sabe que suena absurdo, ¿verdad? Pero aseguraba que dependiendo desde dónde miraras las imágenes, parecía estar observándote. Intentó ignorar las cosas, ¿verdad? Subió al segundo piso y encontró la puerta de las 3 cerraduras. Seguía cerrada. Pero esta vez había unas llaves encima de una pequeña mesita. O sea, como si alguien supiera que tarde o temprano ella iba a entrar. Me contó que dudó varios minutos, pero la curiosidad le terminó ganando. Entonces, agarró la primera llave, abrió la primera cerradura, la segunda y finalmente la tercera. Curiosamente, dice que la puerta no rechinó nada. O sabemos de que las puertas por la edad se les acaba la grasa o el aceite y rechinan. Dice que no, nada. Pero dice que el olor que salió de ese cuarto casi la hizo vomitar. Era una mezcla entre humedad, madera podrida y algo metálico. En pocas palabras, algo parecido a la sangre, yo creo, ¿eh? La habitación estaba completamente oscura, no había ventanas, solo había una silla y una mesita. Eso sí, muchas cajas apiladas una arriba de otra, ¿eh? Pero lo que más le llamó la atención fue que las paredes estaban cubiertas con símbolos dibujados a mano. Círculos, palabras extrañas, figuras negras hechas con carbón. Y justo en medio de la habitación había un enorme espejo cubierto con una sábana. Mariana sintió miedo muy rápido. Un miedo irracional, como se acostumbra a decir. Como si algo dentro de ella estuviera diciéndole que saliera de ahí. Pero entonces encontró los diarios.
había más de 20 cuadernos guardados dentro de una cajita metálica, todos escritos por su abuelo. Esa misma noche empezó a leerlos. Al principio parecían diarios normales, hablaba de negocios, de problemas económicos, deudas, pero poco a poco el contenido comenzó a cambiar. El abuelo describía cómo había conocido a un hombre durante un viaje de trabajo que hizo a Veracruz. Un hombre extremadamente alto, dice, de hecho, delgado, vestido completamente de negro, según lo que escribió. Aquel sujeto parecía saber cosas imposibles sobre él. Sabía cuánto dinero debía, sabía que estaba muy desesperado y sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba antes de perderlo todo. El diario decía que aquel hombre le hizo una sola pregunta: ¿qué estarías dispuesto a ofrecer por una vida diferente? El abuelo creyó que era un estafador, pero el hombre solo sonrió y le dijo que lo visitaría otra vez cuando estuviera listo. 2 semanas después, el abuelo perdió absolutamente todo. Su empresa quebró, le embargaron propiedades y una de sus hijas se enfermó gravemente. Entonces, desesperado, buscó al hombre nuevamente y, según el diario, lo encontró esperándolo afuera de un cementerio. Ahí fue donde ocurrió el supuesto pacto. Pero lo extraño era que el abuelo jamás describía exactamente qué entregó. Solo repetía la misma frase una y otra vez: pensé que el precio sería mío. Después de eso, su vida cambió completamente. Comenzó a ganar dinero, muchísimo dinero, nos cuenta Mariana. Los negocios crecieron de forma absurda. Las personas que lo traicionaban sufrían accidentes muy feos. Sus competidores desaparecían y cada año se hacía más rico. Pero también comenzaron las cosas raras. Sombras dentro de la casa, voces por las noches, animales muertos apareciendo en el jardín y finalmente la presencia. Miren, el abuelo jamás la describía claramente, solo decía: él viene cuando hay silencio. Entonces Mariana pasó horas leyendo hasta que encontró las últimas páginas. Ahí fue donde todo cambió. El abuelo escribió que el trato no terminaba con la muerte. La entidad regresaba cada cierto tiempo para reclamar algo. Y mientras más generaciones pasaban, más difícil era ocultarla. Que el último párrafo decía, nos cuenta Mariana: si estás leyendo esto, significa que ya puede verte. Mariana sintió un escalofrío horrible. Y justo en ese momento escuchó algo en el segundo piso. Pasos. Muy lentos, así como que arrastrándose. Ella pensó que había alguien en la casa, o sea, que alguien se había metido. Entonces tomó su celular y salió de la habitación. Pero el pasillo estaba vacío. Entonces escuchó otro sonido. Un golpecito suave desde abajo. Mariana bajó lentamente las escaleras con mucho cuidado y vio que la puerta principal estaba abierta. Ella estaba completamente segura de haberla cerrado y hasta con llave, me contaba. Intentó convencerse de que era el viento, pero pues ¿cómo va a abrir el viento una puerta con llave? Pero entonces vio algo peor. Había huellas mojadas entrando desde el jardín,
como si alguien hubiera caminado descalzo dentro de la casa. Las huellas llegaban hasta la sala y desaparecían frente al viejo espejo decorativo que estaba junto a la chimenea. Mariana sintió que el cuerpo se le congelaba, porque por un instante juró ver una silueta reflejada detrás de ella. Pues, ¿qué es lo que hizo? Volteó rápidamente, pero no había nadie. Esa fue la primera noche. Las cosas empeoraron después de eso, ¿eh? Comenzó a quedarse dormida escuchando murmullos dentro de la casa. A veces despertaba y encontraba puertas abiertas, luces encendidas, objetos movidos del lugar. Pero hubo algo que terminó destruyéndola psicológicamente. El espejo. El espejo cubierto dentro de la habitación secreta. Cada vez que pasaba cerca de esa puerta, dice que sentía la necesidad de entrar. O sea, como si algo le estuviera llamando. Hasta que una madrugada no pudo aguantarse más. Subió nuevamente y entró al cuarto. Quitó la sábana, dice, del espejo. Y dice que el espejo era muy antiguo. Muchísimo más antiguo que el resto de la casa. El marco estaba lleno de símbolos tallados a mano. Y tenía manchas negras que parecían quemaduras. Miren, pero lo peor no era eso, ¿eh? Lo peor era el reflejo, güey. Porque durante varios segundos Mariana asegura que su reflejo no imitó sus movimientos. La figura dentro del espejo seguía quieta, observándola, sonriéndole. Ella salió corriendo inmediatamente. Bajó las escaleras, tomó las llaves del auto y se fue de la casa, vámonos. Pero antes de subir al vehículo cometió el error de mirar hacia una de las ventanas del segundo piso. Y ahí lo vio, un hombre alto, completamente vestido de negro, parado detrás del vidrio, sin un rostro, con la sensación de observarla. Mariana abandonó la propiedad esa misma noche. Intentó venderla, me dice. Pero comenzaron los problemas. O sea, la gente le cancelaba las visitas. Los compradores se arrepentían, güey. Entonces, un agente inmobiliario aseguró haber escuchado voces dentro de la casa vacía. Otro dijo que sintió que alguien los seguía por el pasillo superior. Pues finalmente dejaron de mostrarla. Y Mariana comenzó a tener sueños bien feos. Siempre lo mismo. Ella caminando dentro de la casa, escuchando pasos detrás de ella y una voz repitiéndole: el trato continúa. Pero hubo algo todavía peor, Una mañana se despertó y encontró tierra húmeda debajo de su cama. Y sobre la tierra había una llave muy antigua. La misma llave que abría uno de los cerraduras del cuarto del segundo piso. Ella jura que jamás se la llevó a la casa, Después de eso buscó ayuda. Sacerdotes, brujos, o sea, personas que supuestamente sabían sobre estas cosas. La mayoría le dijo exactamente lo mismo. Que algunas casas se heredan, algunas cosas se heredan. Y que ciertos pactos jamás terminan realmente. La última persona con la que habló fue un anciano en Veracruz. Cuando Mariana le mostró una fotografía de su abuelo, el hombre se puso pálido, güey. Y le dijo algo que todavía aparece escrito en el correo original que nos envió, Algo que sinceramente me dejó a mí bien sacado de onda cuando lo leí. Que el anciano la miró y le dijo: tu abuelo no hizo un pacto para conseguir riqueza.
hizo un pacto para que algo más no se lo llevara. El dinero fue solo parte del acuerdo. Mariana asegura que después de escuchar eso, jamás volvió a dormir tranquila. Actualmente vive en otro estado, ¿ah? Dice que cambió de número, cambió de trabajo, o sea, hizo muchos cambios muy radicales. Y que intenta mantenerse lejos de cualquier cosa relacionada con aquella casa. Pero que hace unas semanas ocurrió algo bien raro. Porque según cuenta, recibió una carta sin remitente eh, y dentro solo había una hoja. Y escrita con letra de su abuelo. Y en ella aparecía una sola frase. Ya te encontró. Esta historia ocurrió supuestamente en Monterrey hace aproximadamente 10 años y fue enviada al canal por un hombre que aseguró haber trabajado para un cantante antes de que este se volviera muy famoso. Por privacidad vamos a cambiar algunos nombres, pero honestamente hay detalles que hacen que toda la historia se sienta demasiado específica como para haber sido inventada. El hombre decía llamarse Iván y aseguraba que durante varios años él trabajó como asistente de un músico de bares, ¿verdad? Llamado Adrián Salas. Según cuenta Adrián, no era nadie importante en aquel entonces. Cantaba en restaurantes, bares pequeños, fiestas privadas, ¿verdad? Apenas ganaba dinero suficiente para sobrevivir. Y constantemente hablaba de abandonar la música porque estaba cansado de fracasar. Lo extraño es que según Iván, Adrián tenía talento de sobra. O sea, cantaba increíble. mm, Tocaba varios instrumentos y escribía canciones muy buenas. Pero simplemente no lograba despegar. Me recuerda lo que está pasando con este canal. Iván decía que durante años vio cómo Adrián intentó todo. Concursos, audiciones, fue con productores independientes, redes sociales, con contactos, eventos pequeños. Incluso llegó a hipotecar parte de la casa de su madre para grabar un disco que prácticamente nadie escuchó. Poco a poco comenzó a obsesionarse con la idea de que algo lo estaba bloqueando. Esa era la palabra que usaba. Decía que sentía que alguien o algo no quería verlo triunfar. Con el tiempo comenzó a cambiar. Ya no hablaba igual, se volvió paranoico y empezó a juntarse con personas extrañas. ¿Va? Curanderos, con tarotistas, santeros y gente que supuestamente podía ayudarlo a abrir caminos. Iván decía que al principio todo le parecía inofensivo. Limpias, veladoras, amuletos, o sea, cosas normales de ese nicho. Pero una noche, Adrián desapareció durante casi 2 días completos. Y cuando regresó, parecía otra persona. No quiso decir dónde había estado. Solo dijo que Iván jamás, o sea, solo dijo algo que Iván nunca olvidó. Ahora sí me van a escuchar. Después de eso, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. En menos de 6 meses, Adrián empezó a ganar fama de manera absurda. Un video suyo cantando en un bar se hizo viral de la noche a la mañana. Luego, una disquera importante se interesó en él. Después comenzaron las entrevistas, los conciertos y el dinero, ¿ah? O sea, todo ocurrió demasiado rápido. Iván asegura que incluso la personalidad de Adrián cambió físicamente. Su voz sonaba diferente, más profunda, más segura. Y había momentos donde parecía mirar a las personas de una manera muy incómoda,
como si estuviera viendo algo detrás de ellas. Varias personas desde el equipo comenzaron a decir que les daba miedo quedarse a solas con él. Pero lo peor empezó durante una gira en el norte del país. Según Iván, el cantante tenía una costumbre muy rara. Siempre pedía una habitación completamente aislada. O sea, nunca permitía servicio de limpieza y todas las noches encerraba algo dentro del baño. Miren, literalmente colocaba sillas contra la puerta como si quisiera impedir que alguien saliera, ¿eh? Una madrugada, después de un concierto, Iván regresó al hotel porque había olvidado unos documentos importantes. Eran casi las 3 de la mañana, dijo. Y al pasar por el pasillo, escuchó algo proveniente de la habitación de Adrián. Al principio creyó que era música, pero cuando se acercó, entendió que eran voces, muchas voces. Como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo dentro del cuarto. Entonces Iván tocó la puerta. Nadie respondió. Pero entonces escuchó claramente la voz de Adrián diciendo: "No todavía". Después vino un golpe durísimo contra la pared. Iván pensó que algo malo estaba pasando, así que usó la llave de emergencia que llevaba consigo y abrió la puerta. Dice que lo primero que notó fue el olor. Un olor insoportable a incienso quemado, como que mezclado con humedad. Las luces estaban apagadas y únicamente había velas encendidas por toda la habitación. El baño estaba cerrado. Pero lo peor era Adrián, güey. Estaba sentado en el suelo completamente inmóvil, viendo hacia el espejo de la habitación. No reaccionó cuando Iván entró. Simplemente seguía observando el reflejo. Entonces, Iván escuchó algo dentro del baño. Un sonido parecido a uñas rasgando lentamente la puerta. Dice que sintió un miedo horrible porque, o sea, era imposible que hubiera alguien ahí dentro. Adrián estaba solo cuando llegó al hotel. Entonces Iván volvió a escuchar el raspido, más fuerte ahora. Y entonces Adrián habló sin despegar la mirada del espejo. "Si escuchas que te habla, no le respondas", dijo. Iván cuenta que en ese momento quiso salir corriendo, pero que algo lo dejó paralizado, por- porque el espejo no reflejaba correctamente la habitación. Detrás de Adrián apareció una silueta completamente oscura parada junto a él. Pero cuando Iván volteó, no había nadie. Dice que el cantante comenzó a respirar agitado y luego dijo algo casi susurrando: "Ya sabe que entraste". En ese momento, el baño comenzó a sacudirse como si alguien estuviera golpeando desde adentro bien feo. Las velas se apagaron al mismo tiempo y el espejo se rompió. Iván salió huyendo del cuarto. Entonces, a la mañana siguiente, Adrián actuó como si nada hubiera pasado, ¿no? Incluso se molestó cuando Iván intentó preguntarle sobre esa noche. Le dijo que jamás volviera a entrar a su habitación y durante semanas prácticamente no le dirigió la palabra. Pero las cosas siguieron empeorando. Integrantes del staff comenzaron a renunciar. Una maquillista aseguró haber visto a alguien sentado detrás de Adrián en una fotografía tomada durante un concierto. Un guardia de seguridad renunció después de afirmar que escuchó a alguien cantando dentro de un camerino vacío. Incluso hubo rumores de que algunos hoteles prohibieron que Adrián volviera a hospedarse ahí debido a incidentes ocurridos durante la madrugada. Sin embargo, mientras más extrañas se volvían las cosas, más famoso se hacía. Ahí fue cuando Iván comenzó a investigar.
Bien, según la cuenta, logró descubrir dónde había estado Adrián durante los 2 días que desapareció antes de alcanzar la fama. Un taxista le habló sobre una casa ubicada en un poblado lejos de Monterrey, donde supuestamente acudían personas desesperadas buscando favores sobrenaturales. Iván decidió ir. Y honestamente, esta es probablemente la parte más perturbadora de toda la historia. La casa existía. Era una construcción vieja prácticamente abandonada en medio de la nada, güey. El lugar tenía las ventanas cubiertas y símbolos muy raros pintados alrededor de la entrada. Iván asegura que no se atrevió a entrar, güey, pero logró hablar con una mujer que vivía cerca del lugar. La mujer le dijo algo que jamás olvidó. Los que entran ahí consiguen lo que quieren, pero nunca regresan completos. Iván le mostró la fotografía de Adrián. La mujer inmediatamente reconoció al cantante y después le preguntó algo rarísimo. ¿Aún canta? Iván respondió que sí. Entonces la señora se quedó callada unos segundos y después le dijo, bueno, entonces eso significa que todavía le sirve. Esa frase lo dejó completamente perturbado. Días después, decidió confrontar directamente a Adrián. Esperó hasta después de un concierto y le preguntó qué había hecho realmente en aquella casa. Dice que el cantante se quedó completamente serio. Luego comenzó a reírse. Pero no una risa normal, ¿eh? Iván decía que parecía forzada, como si alguien más estuviera riéndose usando su voz, güey. Entonces Adrián respondió algo que nunca olvidaría. ¿Tú crees que la gente consigue todo esto sola? Después levantó lentamente la manga de su camisa y ahí fue donde Iván vio las marcas. Símbolos extraños grabados en la piel como si hubieran sido quemados, güey. Algunos todavía parecían recientes, ¿eh? Iván asegura que cuando intentó acercarse sintió un dolor horrible en el pecho y comenzó a sangrar de la nariz sin ninguna explicación. Adrián inmediatamente le dijo que se fuera y antes de salir del camerino le dijo una última cosa. Hay canciones que no escribimos nosotros. Esa fue la última vez que habló con él. Porque al poco tiempo, pues después, Iván renunció. Dice que comenzó a tener pesadillas constantes. Siempre soñaba con la misma habitación del hotel y con alguien golpeando desde el otro lado de una puerta. Incluso llegó a escuchar murmullos dentro de su propia casa durante las madrugadas. Intentó convencerse de que todo era psicológico, güey. Hasta que ocurrió algo que terminó destruyéndolo. Una noche encendió la televisión y vio una entrevista en vivo de Adrián. Bien, todo parecía normal. El cantante hablaba sobre su nuevo álbum, sobre su éxito, sobre su gira internacional, pero durante unos segundos ocurrió algo extraño en la transmisión. La cámara hizo un acercamiento a su rostro y detrás de él, reflejado como un video del estudio, apareció una silueta negra observándolo. Iván asegura que nadie más pareció notarlo. El programa continuó normalmente, ¿verdad? Pero el grupo supo inmediatamente lo que había pasado. Después de eso, dejó de seguir cualquier noticia relacionada con Adrián. Intentó olvidar todo, rehacer su vida. Pasaron varios años sin problemas, hasta que una madrugada recibió una llamada desde un número desconocido. Cuando contestó, solo escuchó respiración. Luego una voz muy baja le dijo, todavía canta. La llamada terminó. Iván cambió de número al día siguiente, ¿eh?
y asegura que jamás volvió a investigar nada relacionado con Adrián Salas. Pero antes de enviar su historia aquí al canal, ¿verdad? Escribió algo que sinceramente me dejó pensando un chingo, güey. Porque según cuenta, hace apenas unos meses vio accidentalmente una entrevista reciente del cantante en internet. Y aunque Adrián ahora era mucho más famoso, había algo raro en él, algo antinatural. Su rostro se veía distinto, más delgado, más pálido, güey. Y sus ojos parecían completamente vacíos. Por eso, digo, eso no fue lo peor. Lo peor ocurrió cuando la entrevista terminó y Adrián creyó que las cámaras ya estaban apagadas. Porque durante unos segundos se quedó completamente inmóvil, viendo directamente hacia una esquina ahí oscura en el estudio, como si estuviera escuchando a alguien. Luego sonrió lentamente y moviendo apenas los labios dijo, todavía no. Miren amigos, a lo mejor nunca sepamos si estas historias ocurrieron realmente o si todo fue producto del miedo. La sugestión o la desesperación humana son muy cabronas. Pero hay algo inquietante en todas ellas. Ninguna persona, bueno, al menos involucrada, terminó verdaderamente feliz. Porque si algo aparece repetidamente en cada supuesto pacto, es que el precio nunca se conoce hasta que ya es demasiado tarde. ¿Y ustedes? ¿Ustedes creen que existen personas capaces de entregar algo a cambio de riqueza, éxito o poder? Miren, ahí los leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguna persona que necesite saber que los pactos siempre se pagan muy caro. Mire, tengan cuidado con aquello que desean demasiado, porque algunas puertas, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse.